Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Expreso Paranormal y el día de hoy es un placer presentarles a mi hermano, a mi hermano José Luis Oseguera. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien, buenas noches. Bien, es la primera vez que en todo ese tiempo que tenemos haciendo programas de radio, haciendo videos, haciendo podcasts, haciendo estas cosas, es la primera vez que mi hermano está conmigo. Es un placer. Realmente él no quería. Él es así como que él sí es serio, él sí es serio, él le da pena estas cosas, pero lo convencimos porque tiene historias muy interesantes que estoy seguro que les van a gustar. ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, Rafa, buenas noches. Aquí andamos. Con gusto de estar aquí, gracias. José Luis Oseguera nos cuenta historias sobrenaturales ocurridas en una casa en la cual estuviste viviendo en Ciudad Juárez y que de hecho es el título del programa, La Casa del Aparecido, porque algo se aparecía ahí en esa casa. Sí. ¿Hace cuánto tiempo llegas a esta casa, carnal? ¿Hace cuánto tiempo llegas? Yo llegué en el año 2015. En el año 2015 llegué a esa casa y estuve hasta el año 2023, me parece. 8 años. Estuve 8 años ahí, carnal. 8 años. Y esa casa, bueno, digo, yo la conocí, ¿no? Pero si puedes describírsela a las personas que están viendo, era una casa muy grande, ¿no? Una casa sí, era una casa, el terreno eran 1100 metros cuadrados, carnal. Era muy grande. Tenía una alberca, una palapa, un asador, un árbol, una bodega ahí atrás, vestigios de lo que en su momento fue una gran casa. Yo ya la agarré en decadencia, pero era una casa muy grande con muchas construcciones que ahí ya estaban un poco descuidadas, pero sí fue una casa en su momento muy bonita y nos tocó estar ahí 8 años muy a gusto. Una arquitectura como más o menos para que la gente se dé una idea como de 70s, 80s, de esas casas elegantes de esos años, ¿no? Así sí, como... ya con acabados que se sabía que eran elegantes, pero sí, ya no muy acorde a lo que se anda usando últimamente. Sí, ahorita ya es muy minimalista, pero sí, claro. Era una arquitectura muy sui generis, ¿no? De esa época, es una casa bastante grande. Bueno, entonces llegas a esta casa, me comentabas que la primera experiencia que tienes en esta casa, pues todavía ni siquiera la ocupabas, ¿no? Cuando ocurre la primera experiencia, ¿no? Estábamos literalmente cambiándonos o teníamos 1 o 2 días ahí. No recuerdo ya tanto, fue en el 2015 eso. Lo que sí recuerdo es que éramos muy nuevos. Cuando yo llegué a esa casa, la casa fue una casa como que la recuperamos, por decir así, donde tenían acceso muchas personas. Y en su momento el dueño de la casa me dijo, ¿sabes qué? Éramos de confianza, dijo, agarra ya la casa y cambia chapas, cambia todo para que ya no entre nadie y tengan ustedes la posesión total de la casa. Entonces, cuando esto pasa, todavía yo no hacía lo de las chapas. Entonces, lo que me pasó fue que ya andaba yo poniendo unas lámparas a la altura de la alberca y no sé por qué volteo a la zona donde estaba un árbol y vi a una persona ahí sentada con la pierna cruzada, viéndome de frente, pero fue de una sensación o de una percepción, mejor dicho, muy real. De hecho, lo primero que me vino a la mente no fue un fantasma, dije, está aquí un cabrón, perdón de la palabra, está aquí una persona, y me acerqué y le dije, buenas noches, pero estábamos, repito, la casa era muy larga, de donde yo estaba a donde estaba él, estábamos hablando a lo mejor de unos 30 metros. No, y luego si dices que era una casa donde entraba mucha gente, o sea, sí, unos 25 metros. Ni quién... Entonces mi pensamiento fue, esta persona aquí está adentro. Entonces yo me acerco caminando, diciéndole, oiga, buenas noches, le dije, ya no puede estar aquí, la casa ya está ocupada. Y yo iba hablándole a él, caminando, cuando trastabillo con un escalón que había del nivel de la alberca al nivel del patio, donde ya estaba el árbol. Trastabillo ahí, bajo mi mirada, y cuando le enderezo ya no estaba. Entonces mi sensación fue, ¿para dónde se me fue, no? Corrí y me acerqué, no vi nada, y no soy tan lento, siento que corrí rápido. Entonces yo decía, ¿quién se pudo haber ido tan rápido? Se brincó la barda tan rápido, corrió tan rápido. Y yo todavía seguía creyendo que era una persona, y de hecho así lo creí.
hasta que por hechos que fueron pasando después me di cuenta que no, que realmente era una aparición, era algo que vivía por esa zona, era algo que se nos aparecía ahí. Pero mi primera experiencia fue esa. Oye, y yo pensé que era una persona. Y esta persona, carnal, que tú viste, ¿pudiste apreciar las facciones de su cara? No, es que estaba abajo del árbol. Entonces era de noche y solo le vi como un pantalón claro y una camisa manga corta, eso sí lo puede distinguir. Camisa manga corta y un pantalón claro, como un color caqui, se me figuró. Como caqui, la camisa blanca. Y camisa también clara, ajá, manga corta, recuerdo claro eso. Y cuando me acerqué, te digo, se me desvaneció y ya no lo vi y me quedé con esa de ¿qué fue? Me imagino que te has de haber puesto a buscarlo como loco, ¿no? Claro, porque yo yo pensé que era una persona, porque no era algo que se viera borroso, no era una sombra, no, se veía como una persona, ahí como ves a una persona física, ahí estaba. Y esa fue la primera vez que acabamos de llegar a la casa, cuando eso me sacó un poco de onda. Y cuando tú ves a esta persona, ¿tuviste alguna sensación extraña? O sea, miedo no. Cuando ya te percataste que físicamente no había nadie ahí, ¿qué sensación tuviste? Sí me quedé así como que dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué era? Todavía en mi mente decía, y si corrió rápido, pero a la vez decía, es imposible, no pudo haber jugado conmigo una persona, otro hombre no pudo haberse me desvanecido así tan enfrente. Entonces empecé a sospechar, dije, esto está raro, vamos a ver qué pasa, esto está raro. Nunca yo creo que fue aparte de que fue la primera experiencia que tuve en esa casa, yo creo que fue de las primeras en mi vida. Yo nunca he sido muy sugestionado con esos temas, tú sabes, hermano. Pero sí has tenido experiencias. Sí. O sea, porque dijiste mi primera experiencia en esa casa. En esa casa, porque experiencias, sí has tenido experiencias. Sí. Ahí luego nos cuentas la del niño, pero bueno. Que iba gateando en la cama, ¿te acuerdas? A ver, ya hablé el tema. Vamos a hacer un paréntesis. No vamos a hablar de la casa de la aparición. Cuéntanos esa historia fue en la casa de Ciudad Juárez. Cuéntanos ahí. Fue de recién que tú te fuiste, carnal, una vez que te fuiste de la casa. Ajá, sí. Una vez que te fuiste de la casa, pues tú y yo teníamos... Fue en el 2003. Fíjate, 2003. Yo tendría 15 años, más o menos, para esa fecha. 15 años, cuéntanos. Y tú y yo teníamos el cuarto juntos, y tú ya no estabas, entonces tu cama estaba frente a la mía. Y esa vez estaba todo apagado. Y yo no me dormía y estaba despierto, ves que está todo apagado, pero ya cuando tus ojos están acostumbrados a la oscuridad, distingues. Sí, ya que se dilatan las pupilas, sí. ¿No? Y del fondo de la cabecera de tu cama escuché como de un niño, como cuando balbucean los niños. Sí, como cuando están jugando. Así, y volteé y me llamó la atención, pero veía que algo se movía, pero no lo distinguía. Y de repente se me viene gateando hacia mí, un niño gateando, pero con la cabecita abajo. Venía así gateando, llegó a la orilla de la cama, se voltea, literal, y se baja de pancita como se bajan los niños, ¡pac! Y cuando cae se echa a correr hacia la cocina. Tú recuerdas la casa. Yo me enderecé, dije, cabrón. Tavo, ¿recuerdas de...? ¿Cómo que horas era, más o menos? No, carnal, te mentiría. La madrugada. Pero era de noche. Y ¿recuerdas a Tavo que Sandra nos lo dejaba ahí? Sí. En mi mente dije, este niño aquí está Tavo, y me levanté y fui a la cocina a buscarlo. Y no estaba, y luego regresó y le tocó a mis papás. Le digo, oiga, ¿qué pasó? ¿Trajeron a Tavo? No hay nadie. ¿Por qué? No, por nada. Le dije, me tapé a la chingada. Sí. Esa fue, estuvo muy rara y la vi. Lo viste claramente a ese. Lo vi clarito, lo vi cuando llegó a la orilla de la cama, cuando se volteó, pero nunca me volteó a ver. El niño iba con la cabeza hacia abajo y se volteó, dio la espalda hacia mí, se bajó de pancita, como se bajan los niños, y se echó a correr. Para caminando en dos piecitos, ya corriéndole, se fue corriendo. Lo vi, lo escuché correr, lo escuché todo. Fue algo que definitivamente me pasó. Pero bueno, ahí sí no supe qué. Para que veas que sí, o sea, y fíjate qué curioso que, porque no eres la única persona que pues yo he conocido. Yo siempre he tenido la tendencia, tú sabes que yo creo mucho esas cosas. Sí. Y siempre me ha gustado hablar de eso.
pero no eres la primera persona que yo conozco que sea escéptica, o sea, que a pesar de que les pasan las cosas, pues se resisten. Oye, yo todavía a veces que mis hijas tienen miedo a algo, yo les digo, eso no existe. Y a pesar de que has tenido tus experiencias paranormales, y porque me acordé de ese caso que la verdad sí estuvo bien escalofriante. Bueno, cerramos paréntesis y volvemos al caso de la casa del aparecido porque luego también no solamente lo viste tú, sino que también tu esposa Alejandra lo vio, también Alejandra lo miró en la alberca. ¿Cómo estuvo esa ocasión? Esa vez fue un tema que hice yo una fiesta ahí con unos amigos en el asador, atrás en la alberca. Y se alargó la fiesta, se empezaron a ir unos, se empezaron a ir otros. Cuando quedaba un solo amigo, el último, Arturo se llama, ya te estoy hablando 4 de la mañana, ya era tarde. Se fue. Y ya cuando iba saliendo nos quedamos platicando en la cochera, afuera, muy lejos del asador y muy lejos de la alberca. Ya era el último que quedaba, ya no había nadie. Y me quedé platicando un lapso de 15 minutos ahí con él. Cuando ya nos despido, ándale pues, primo, que le vaya bien, le cierro. Yo ya no voy para el asador, no voy para la alberca, ya no tenía nada que hacer allá. Yo me voy directo a la casa, por la entrada acá que era enfrente. Entonces cuando llego, me dice Ale, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues ya me voy a dormir. Me dijo, pero ¿ahí los vas a dejar afuera? Le dije, ¿a quién? Ya se fueron todos. Me dijo, no, ahí está un amigo tuyo afuera. Le dije, ¿dónde? Allí en el asador. Le dije, no, ya se fueron. Lo acabo de ver. Le dije, ¿hace cuánto? Dijo, ahorita, entrando tú, yo me acosté. Y me asomé, me hizo dudar y salgo otra vez. No era nadie. ¿Pero a quién viste? Y me dijo, era una persona que estaba un vato ahí parado viendo hacia el asador y que se estaba tibiando las manos así, porque era tiempo de frío. Okay. Y que se estaba tibiando las manos con el carbón, con las brasas que quedaban de la carne asada que habíamos hecho. Y le dije, ¿cómo era? Y curiosamente me lo describió como la persona que yo había visto. Me dijo, un pantalón caqui, me dijo, y hasta dije, estos ya andan pedos porque traía camisa de manga corta, como yo lo vi, camisa de manga corta, pero te estoy hablando que era enero, o sea, estaba haciendo frío. No, estaba súper heladísimo. Y que ella dijo, no, dijo, pues ya andan pedos porque estaba el vato ahí con una manga corta. Y era a lo que ella me describió fue la misma persona que yo vi en el árbol como unos 3 años atrás. Algo te quiero mencionar, nunca fue algo seguido. O sea, lo veías. O sea, fueron eventos muy esporádicos. Lo veías hoy y durabas 1 año, 2 años. 2 años y volvías ya ni te acordabas. O sea, no era una manifestación presente o no, para nada. Y luego era algo que ya ni te acordabas, ¿sabes? O sea, no es como que dijeras, tú lo traías en la mente y no, hombre, ya pasaba el tiempo, tú ya ni te acordabas cuando ¡pum! Y en esos tiempos intermedios, carnal, entre una aparición y otra aparición, ¿no ocurrían esos extraños, o sea, pasos, ruidos, lo clásico de las casas embrujadas? Fíjate que no tanto. Hubo no tanto. Había, una vez a mí, ahorita me estoy acordando, una vez llegué tarde, yo a veces salgo medio seguido, me salgo a la vez a la calle y llegué tarde. Y cuando de la puerta de la entrada, en el fondo, la puerta del fondo era la del cuarto de nosotros. Y algo que me pasó, yo entré y cuando entré a la casa estaba la puerta abierta de mi cuarto y estaba una persona asomándose así, pero le colgaba el cabello. O sea, no era el No, esa vez y estaba así. Entonces cuando entro se quita y azota la puerta fuerte. ¡Pah! Y me voy caminando. Y llego y abro la puerta. Le dije, ¿qué? ¿Me estabas esperando? Dije, está enojada. Se me enojó la fiera. Sí. Y luego me dice, ¿qué? Dijo, pues acá azotaste la puerta. Me dijo, ¿la azotaste tú, no? Le dije, no. Perdón. Se cayó. La parecida se enojó. Y le dije, ¿azotaste la puerta? Me dijo, no, la azotaste tú. Le dije, no. Yo cuando entré te vi. Yo pensé que era ella, me dije, te vi, hasta se te caía el cabello. Y se levantó y traía chongo, ella no era.
¿Y le viste el rostro? ¿Le viste? Es que no le puse atención, carnal. Yo entré y la vi. En cuanto me vio, tenía así y le asomaba solo la cabeza y le caía el cabello y ¡pum! Azotó la puerta. Y cuando llego, azotó la puerta y se quedó adentro con Ale, ¿sabes? Y ya cuando dentro no era ella traía un chongo. Me dijo, no, yo sí oí el azotón, pero pensé que eras tú. Y le dije, no, aquí alguien estaba y azotó la puerta cuando llegué. Pero esa vez, fíjate, y no era, esta era más bien mujer, se me figuró, no sé. Era como una presencia... Con cabello largo. De cabello largo, sí, pues femenina completamente, ¿no? Y sí. Y luego después del suceso de la alberca, me comentas que un amigo tuyo también lo llega a ver en el baño, en un baño ahí abandonado que estaba. Es un baño que estaba atrás del árbol, estaba lo que fue un baño en su momento, pero estaba completamente deshabilitado, no tenía ya ni taza, solo estaba un hoyo que iba ahí a un drenaje, ya sabes, ¿no? Ya totalmente destruido. Sí, sí, sí. Entonces, esa vez ahí estaban unos amigos, varios, y él se fue al árbol a orinar. Y cuando estaba ahí, dice que literal, él ha sido el único que ha tenido, como se puede decir, un contacto físico que tuvo con esta persona, porque dice que le rozó su brazo, pasó justo al lado de él y se metió al baño. Era un baño sin luz, sin nada. Y él lo que le dijo, hijo, ese baño no jala, por eso estoy aquí, porque él pensó que era una persona. Él dijo, iba a hacer a orinar ahí. Ese baño no jala. Y cuando se acerca al baño y se asoma, no había nadie. Y se sacó de donde ya regresó y se regresó así muy despichadito. Luego me dice, porque ahí me dicen el primo, muchos amigos, luego me dice, primo, ahí tiene visita. Le digo, ¿por qué? Dijo, no, ahorita un cabrón me rozó, pero no era nadie. ¿Cómo era? Yo no les había platicado ese tema, no lo sabían. Me dijo, no, un pato. Y sí te creo que no le hayas contado porque, pues... Y me lo describió igualito, manga corta, ropa clara, pantalón kaki. Era la misma persona, era esa persona que lo rozó y se fue al baño directo. Y sí te creo que no les hayas dicho, porque no saben ustedes, amigos, que nos están viendo, desde hace cuánto tiempo estoy gestionando esta entrevista. O sea, yo sé que no cuentas eso que te pasa. Y entonces, pero él sintió contacto físico con él. Sí, lo rozó por un lado. Y también lo vio claramente, no lo vio difuso, no lo vio... No, era una persona muy física, demasiado física. No era traslúcido, no era que una sombra, no, era una persona exageradamente real. Y claramente, pues sí. Obviamente la cara no se la vio, ¿no? Nunca le vieron la cara. Nunca le vimos la cara. Nunca le vieron la cara. Pasó así de él, cuando él lo vio, ya lo vio por atrás. ¿Y qué le dijiste cuando te comenta? No. ¿Le dijiste que ya lo habías visto o no le dijiste nada? No le dije. Lo dejaste ahí con la duda. Lo anda buscando el diablo, le dije, ya no quería ir para allá, ya no esperaba que fuéramos todos. Y después de ese suceso, carnal, tú lo vuelves a ver otra vez detrás de un garrafón. Esa vez. ¿Cuánto tiempo pasó de cuando se aparece cuando lo ve tu esposa en el árbol a cuando lo ve tu amigo en la alberca, calentándose las manos, a cuando lo ve tu amigo en el baño? ¿Cuánto tiempo pasó aproximadamente? Esos dos fueron cercanos porque fue en ese verano. Ale lo vi en enero y fue como en junio, julio de verano que lo volvió a ver él. En el baño. Y luego cuando lo ves en el a través del garrafón. No, fue mucho después. Sí. ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Es que van a pensar tu audiencia va a pensar que me la pasaba peor. Ese día también llegué tarde a la casa. Ahora eso lo explica todo, güey. Siempre andabas bien pedo. Llegué tarde a la casa y tomé y me acosté. Y tú sabes, Tara, no sé si te ha pasado, tú casi no tomas, pero cuando pisteas, al rato en la madrugada, 2-3 horas, despiertas con mucha sed. Y desperté con mucha sed. Y me levanté, fui a la cocina. No sé si tú recuerdas la casa, en la cocina había una puerta que iba como a un estudio. Sí. Como un estudio donde teníamos las computadoras y todo ese tema. Y unas sillas que giraban, sillas de oficina. Entonces esa puerta estaba abierta. Entonces yo llego y agarro el garrafón
y no quise servirme en un vaso porque sentía demasiada sed. Entonces era un garrafón, no sé si has visto esos que hacen como de 10 litros de pura. Sí. Era un garrafón de esos. Sí, no era un garrafón de 20 litros. Ajá, que traen hasta como unas orejitas así para cargarlo. Sí. Entonces llegué y lo agarré el garrafón, lo destapé y me lo puse en la boca y le estaba tomando muy a gusto. Tan sabrosa. Sí, no, eso es que el agua amanece, pero rica. Y a través del garrafón del agua lo vi. Y lo vi bien cerca, estaba como a 2 metros míos, sentado viéndome. Pero no tenía las piernas cruzadas, estaba sentado y recargado así. Viéndome. Lo vi a través del agua. Y era la misma ropa y supe que era él. Esta vez supe que era él y dije en mi mente, cuando baje el garrafón no vas a estar. Y perdón, pero pues lo pensé porque ya era como que ya me caía mal. Entonces dije en mi mente, perdón, voy a decir una mala palabra, la puedes editar. Cuando pensé, dije, cuando baje el garrafón no vas a estar porque hasta culo eres, pensé yo. Y que lo bajo, dicho y hecho, ya no estaba. Y lo vi. Y que me voy de todas maneras para el cuarto. Y que Oye, güey, que te quería comentar. Si lo hubieras visto, ¿qué le hubieras preguntado? O sea, ¿no? Si hubieras tenido la oportunidad, o sea, que hubieras bajado el garrafón, güey, y que todavía hubiera estado ahí, güey. Tal vez sentido miedo. Tal vez yo creo que un ¿qué necesitas? Sería lo más adecuado, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿En qué te puedo ayudar? Pero eso digo ahorita, no sé, y a lo mejor no pregunto nada, ¿no? ¿Y alguna vez te has preguntado, carnal, quién habrá sido o por qué habrá estado su... Sabes de que tiempo después, de hecho, cuando ya nunca lo vimos, como los últimos 3 años que estuvimos en esa casa, ya no hubo... perdón, es que, disculpa. Ya como los últimos 3 años, la verdad ya nunca hubo ningún suceso donde lo viéramos nosotros. Y esa casa, por lo mismo que era muy grande, tenía un departamento allá del otro lado de la alberca. No sé si tú llegaste a ver ese departamento, donde era una estaba la alberca y acá había como una... Ajá. Y ahí vivía un trabajador, con su familia. Uno de tus trabajadores, ok. Este muchacho, ya después supe yo y te platico así rápido la historia, su hijo, quien ahorita tiene como 10 años, te estoy hablando del 2021, por ahí 22, cuando eso pasó, pues era un niño de 6, 7 años. Ese niño cuando fue muy joven, muy más niño, como de 4 o 5 años, tuvo un problema ahí sus papás me platicaron que hasta lo llevaron a Guadalajara y le hicieron un exorcismo, no sé qué. El niño tenía así unos rollos ya espirituales bien gruesos. Ajá, muy gruesos. Y supuestamente el niño, después de que lo ayudaron allá en Guadalajara y que lo liberaron del mal que lo poseía, supuestamente el niño quedó como con cierto don o cierta, no sé si cierto sentido para darle un poquito de orden a este rollo. Tú la última vez que lo viste fue lo del garrafón, ya jamás lo volviste a ver tú. Yo no. De eso pasan muchos años, llega este trabajador con su familia y con su hijo, que curiosamente su hijo tenía cierto don. Que yo lo supe después, yo cuando llegué nunca le pregunté. De una especie de ritual, ¿no? De hecho, romano. Yo cuando me enteré de eso fue cuando, si me lo permites, te platico. Sí, pues estamos encantados. Un día platicando con Giovanni, me dijo Giovanni, oiga, me dijo, mi hijo ve a una persona que se aparece ahí en su casa. ¿Que ve a quién? Digo, es que mi hijo habla con un señor que se aparece ahí. Y me empezó a llamar la atención. Le dije, a ver, ¿quién? Cuénteme. Y te lo juro, no le había platicado yo nada. Y el señor me empezó a hablar que su hijo me contó esa historia. Es que mi hijo tuvimos un problema con un muñeco que le dieron, que no dormía en las noches, que tenía mucha fuerza, que una vez le aventó una moto al papá, un niño de 4 años le aventó una moto. O sea, el niño se encontró un muñeco.
El Giovanni me empezó a platicar la historia del niño, ¿no? Que fue por medio de un muñeco que se encontró y que empezó el niño a portarse muy raro, lo llevaron a Guadalajara y todo el tema ese que todo eso fue previo a que llegaran contigo. Previo, sí, se encuentra un muñeco poseído que le transfiere un demonio. Traían ahí un tema ellos, y me dice, y desde que eso pasó, mi hijo percibe cosas y me platica que ve a un señor y él baja ya a la cochera y platica con él. Yo le dije, ¿y qué pasó ahí? Cuénteme. Y que el niño platicaba con él, con esta persona, de la que estamos hablando, y que la persona le decía que él vivía ahí en el árbol. Curiosamente, en el departamento donde ellos estaban no se veía el árbol, no sabían que ahí había un árbol. Y Giovanni me dijo que vive en un árbol que está ahí atrás de su casa. Le dije, sí, ahí hay un árbol, pero a poco le dijo, sí, dijo que ahí vive. Y cuando el niño empezó a platicar de que platicaba ahí con una persona que se aparecía, la mamá le decía, mijo, pregúntale qué necesita, pregúntale si quiere algo, pregúntale qué pasa. Entonces, a lo que el niño platica, esta persona estaba perdida. Le dijo, ¿moriste aquí? No. ¿Viviste aquí? Dijo, no, yo aquí yo no conocía. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé. ¿Quieres que hagamos algo por ti? El señor que decía, no, pues estoy bien. Yo no sabía ni qué rollo. No, y que supuestamente este ente, vamos a llamarla así, le comentó que él ya tenía muchos años ahí y que la familia que vivía en esa casa ya lo había visto, dijo él. Y nos mandó pedir disculpas. Eso es cierto, que le dijo, oiga, la familia que vive ahí me han visto, pero no es mi intención molestarlos. Que me disculpen, yo sé que me han visto, pero mi intención no es molestar a nadie. Y eso ya no supe si creerlo o no. Lo que sí me dieron muchos datos que no sabían. ¿El nombre de la persona? ¿Cómo se llamaba? No tenían por qué saberlo. No, nunca me dijeron el nombre. Solo la persona esta dijo que había buscado ahí unos alrededores y que no había ganado, y que a él le gustaba mucho el ganado, las vacas, y dijo, aquí no hay, no hay nada, y a mí me gustan mucho las vacas, que porque qué extrañaba, y que el vato dijo que extrañaba a su ganado, que él extrañaba a sus animales, sus vacas. Y me llama la atención que si es verdad la versión de este niño, que la creo por muchas cosas que me comentó que no tenía por qué haber sabido. Es una persona que estaba perdida. Esas cosas que nos comentaste no se pueden decir, que coincidían, o sea, cosas que te dijera el niño medio. Sí, el árbol. Dijo, no, que él vivía en el árbol. Ellos no veían o no sabían que estaba ahí el árbol. Le habló de mí, le dijo que la persona que lo había visto, que él sabía que yo lo había visto, pero que su intención no era asustarme. Y que y mis hijas nunca lo vieron. Y le comentó que a las niñas se les escondía. Para no asustarlas. Ajá, le dijo que a las niñas se les escondía. Y... O sea, como que él no controlaba su estado fantasmagórico, por decirlo de alguna manera, y por eso se les escondía para no asustarlas. Quiero yo pensar y platicaba con supuestamente platicaba con este niño, y le contó una vez que la gente que estaba antes, que ellos sí eran malos, ¿sabes? Y tú y yo sabemos que hubo gente que estuvo antes ahí que eran malas personas. Es otra cosa que este hombre no sabía. Él cómo iba a saber que antes de nosotros había gente mala en esa casa. Habían chicos malos en esa casa, sí. Sí, y que le dijo, ellos son buena familia, los que estaban antes eran malos. Dijo, los que estaban antes sí eran malos. Y sabrá Dios que no habrá visto esta alma, este espíritu. Ahorita me estoy acordando de un detalle, carnal, cuando nos estábamos cambiando de casa. Eso a lo mejor es curioso nada más. Es un dato pero esos datos curiosos robustecen el tema, ¿ves? Sabes de que cuando estábamos con la mudanza en esa casa, llegó un niño como de 12 años. ¿Qué? ¿Van a vivir aquí? Y no, sí, dijo, aquí vamos a vivir. Órale, ¿y tú qué dónde vives? No, yo aquí iba al otro lado.
Le digo, ¿de veras? Sí, aquí vivo al otro lado. Ah, órale, no, pues nos vamos a hacer vecinos, mijo. Le dije, aquí estamos, lo que se te ofrezca, gracias. Y ahí estuvo con nosotros platicando y luego dijo, y aquí, ¿no les da miedo vivir aquí? Le digo, no, ¿por qué? No, dijo, aquí en la noche se aparece gente en el árbol. El niño decía, y luego le digo, ¿a poco sí? Sí, no, aquí nos da miedo venir, nosotros venimos en el día, pero en la noche no, nadie viene. Ese niño fue cuando llegaste a esa casa hace como... Cuando estábamos en la mudanza. Antes de que tú lo vieras. Sí, yo no había visto a nadie. Pero curiosamente, déjate digo, ¿dónde vives? Aquí al otro lado. Ok. Cuando pasa el tiempo, yo empiezo a conocer a los vecinos, le digo se llamaba Don Manuel. No, Don Manuel no es el Don Manuel, el otro. ¿Cómo se llama este señor? Era un carpintero. Se me olvida el nombre. Y le dije, oiga, le dije, ¿el niño que vive aquí? Dijo, ¿cuál niño? Dijo, no, aquí no vive ningún niño, nomás estamos mi esposa y yo. Y nunca volví a ver ese niño. Nunca volví a ver ese niño, te lo juro por Dios, nunca lo volví a ver. Y yo pensé que iba a ser casi con niño que manda a la tienda. El clásico niño mexicano. Sí, no, estuvo de metiche todo el día, ahí con nosotros todo el día, estuvo ahí que para allá y que para acá y que para allá y platicando y no se callaba y dije, no, le dije, ya tengo quien vaya por las cocas, ya lo vi. Nunca volví a ver al niño y donde me dijo que vivía, me dijo el señor, no, dijo, vivimos mi esposa y yo, aquí no hay niños. O sea que viste otra entidad. Dios sabrá que vi, pero ese morro nunca volvió, estaría vivo o muerto, no sé, pero nunca volvió. Y no vivía donde me dijo. Ese es un dato ahí bueno, curioso. Tú siempre has tenido perros, ¿no? Dicen que los perros sienten presencias. ¿Alguna vez tus perros, mostraron alguna conducta extraña en esa casa? Mira, por ejemplo, Billy, a mí me llamaba mucho la atención. Era un perro muy obediente. Era un Doberman. ¿Te acuerdas de Billy? A mí se me hacía muy curioso. Yo le hablaba, Billy, ven conmigo, súbete a la troca, súbete, bájate, se bajaba, vámonos. Muy obediente, un Doberman. Súper obediente. Y para la lechería no entraba. Yo me metía a la lechería, en el fondo, atrás del árbol, del baño, todo eso. La bodega que estaba ahí atrás. Billy, ven. Y lloraba, con ganas de ir, pero no iba. Billy, ven, y le hacía así, y lloraba y pivoteaba las piernas así, pero no iba. No iba, no me acompañaba para algo allá. Miraba ahí en esa casa. Nunca entró para allá. La única vez que entró para allá fue ya para morirse, cuando ya dicen que los perritos se alejan cuando se van a morir. ¿Has escuchado eso? Ya cuando estaba muy malito, mi perro ya viejito se metió para allá y allá fui y lo saqué porque ya no salía y lo saqué cargando, lo llevé a la veterinaria y ahí se me murió. Pero curiosamente fue cuando entró a la lechería ya para morirse. O sea, algo presentía, algo miraba el perro en la lechería y pobrecito. Sí, fue algo. Es muy buen perrito. Sí, como no, siempre los animales es triste. Y volviendo al caso del niño, este niño medium, ese niño siguió viviendo ahí, se fue de ahí. De hecho, Giovanni todavía trabaja conmigo y no menos hace poco le pregunté y me dice que como han ido pasando los años, ha ido perdiendo un poco ese toque. Cada vez les habla menos de eso, cada vez ve menos. Como que conforme el niño ha ido creciendo, ha ido perdiendo ese sentido que él tenía, que supuestamente es súper desarrollado. Giovanni platica historias. Si un día te lo contacto y te tienes, deberías de contactármelo aquí para me habla para Giovanni, me platica de historias hasta de la carretera, que iban con el niño en la carretera y que el niño de repente decía, mamá, hay una señora ahí que quería agua, que tiene sed. ¿Dónde? Digo, ahí está una señora que quiere agua y así, o sea, no, infinidad de historias que tenían con ese niño. Y el niño ahí, pues, poco a poco las fueron perdiendo. Tú al niño lo ves seguido, ¿no? Pues ahí sí, ahí anda. Deberías de hablar con Giovanni y dile que se anime a que lo entreviste aquí para el programa. Sí, la verdad que con la historia que le tocó vivir con su hijo, tiene demasiadas experiencias de ese tema. Y sobre todo, ¿no? El niño que, pues, a raíz de un objeto, de un caso, un peluche, pues, tocamos el tema de cómo las energías pueden apoderarse de los objetos materiales, ¿no? De sí, juguetes, ellos batallaron mucho con ese niño y cuando de plano fueron a buscar ayuda fue una vez que estaba como loco el niño y que él le dijo, ya cansado, desesperado, creo que le quiso pegar y agarró la moto un niño y que se la aventó. Dijo Giovanni, esa moto no la levantaba ni yo.
mi hijo tenía 4 años y me la aventó, que cuando se la aventó, se pusieron a rezar los dos. Dijeron, este no es mi hijo, esto no es normal, esto no puede pasar. Ahí fue cuando se dieron cuenta ellos de que había algo raro demasiado ahí. Normal, sí. Carnal, yo quiero agradecerte mucho por este espacio que nos has dado. Sé que ahorita estás súper cansado, todo el tiempo estás trabajando, y sé que te levantas muy temprano. Te agradezco mucho que nos hayas confiado estas historias que desde hace ya mucho, tenía años, desde hace años lo habíamos hablado y no lo habíamos podido aterrizar hasta ahora que, bueno, pues de repente surgió, porque ya lo habíamos planeado y por una cosa no se ha podido, ya fue tú, de mi parte, lo que sea. Entonces qué bueno que se pudo hacer, se pudo concretar la entrevista y pues muchas gracias. Con todo gusto, carnal, ya sabes. Muchas gracias y bueno, pues carnal, pues ojalá puedas contactarnos con Giovanni y poder conocer más historias. Yo le digo, pasen buenas noches y que estén bien. Muchísimas gracias. Dale, carnal, arre. Bye bye.